Ritual siniestro. Tengo en mi memoria una ocasión en la que acompañé a mi madre a un cementerio. Mientras las personas estaban alrededor de la tumba en la que iban a sepultar al difunto, yo me distraje un poco más atrás jugando entre las lápidas. Como parte de mi juego, comencé a recolectar unas piedras. Con discreción, tomé unas flores de otra sepultura y me puse a jugar. Me encontraba entretenida cuando vi algunos palos pequeños y extraños dispersos por el lugar. Se me hicieron curiosos y recogidos de ellos. Después de un rato, mi madre me llamó para retirarnos. Se me hizo fácil y guardé mi hallazgo en la bolsa de mi chamarra. Con el paso del tiempo me di cuenta que lo que recogí no fueron 2 palos, sino 2 huesos de algún cadáver. Después que regresamos a casa, mi madre me dijo que me bañara para que me pusiera a hacer mi tarea. Ese día yo no había asistido a clases porque mi maestro estaba en un curso de capacitación. Mis hermanos sí habían ido a la escuela. Me metí a la ducha con los palitos para lavarlos y poder jugar con ellos. Mientras me bañaba, comencé a escuchar como si algún niño estuviese llorando. Cerré la llave de la regadera para poner atención. De nuevo escuché el llanto. Mi madre también lo oyó porque enseguida se acercó a la puerta para preguntarme si me encontraba bien. Le dije que sí. Al salir del baño, mi mamá estaba afuera, estaba preocupada de que algo me hubiese sucedido. Le dije que todo estaba bien. Ella me respondió que había escuchado con claridad que estaba llorando. Le dije que también lo escuché, pero no fui yo. Me retiré a mi recámara y guardé en el armario los 2 palitos que me había encontrado. Enseguida me puse a realizar mis actividades escolares. Mientras trabajaba en ello, escuché como si alguien corría y se metía a mi habitación. Volteé y no vi a nadie. Continué con mis actividades. Hubo un momento en que me había enfadado de hacer las planas. Dejé el cuaderno por unos minutos. De pronto pude ver cómo le daban vuelta a las hojas de mi cuaderno como si alguien estuviese revisando mis tareas. Se me hizo muy extraño. Me acerqué con mi madre para decirle lo que había pasado. Ella me acompañó a mi cuarto. Le expliqué con detalles lo que acababa de ver. Mi madre se quedó pensativa, cerró el ala de la ventana. Me dijo que quizás el viento entró y produjo ese efecto. Yo me quedé conforme con el comentario de mi mamá. Ella se quedó un rato para hacerme compañía para que me diera cuenta de que no sucedía nada anormal. Durante el tiempo que ella se quedó conmigo no sucedió nada, así que ella se retiró pensando que todo había quedado solucionado. Yo también lo pensé de esa manera. Después de que terminé la tarea, me fui a la sala a jugar un rato con mis juguetes. Mi mamá me dijo que saldría a comprar las tortillas. No tardaría mucho en llegar. Solo me dejó como precaución que no atendiera el teléfono ni que le abriera a nadie la puerta. En cuanto ella se retiró, sin motivo alguno, se encendió el televisor. En ese tiempo no había control remoto. El aparato funcionaba de forma manual. Me causó incertidumbre pensar quién lo había hecho. Miré hacia los lados de la casa. Justo en ese momento comenzó a sonar el teléfono. Yo no quería contestar porque era una indicación que me había dado mi mamá. Sin embargo, no dejó de timbrar. Hubo un instante en el que me molestó tanto el sonido que lo descolgué. No respondí. Dejé la bocina del teléfono sobre la mesa. Solo lo hice para que no sonara por más tiempo. Sin embargo, alcancé a distinguir una voz que salía de ella. No pude saber lo que decía porque no entendí. Solo escuché un grito muy fuerte que salió del altavoz. Más tarde llegó mi madre junto con mis hermanos. Me abracé a ella. Le dije lo que había sucedido. Ella me respondió que me encontraba muy alterada. Quizás no debió haberme llevado al cementerio. La abracé con fuerza porque había sentido mucho miedo. Me dio un medicamento de origen natural para calmar los nervios. Poco a poco comencé a sentirme mejor. Por la tarde ya se me había olvidado todo lo ocurrido. Me puse a jugar con mis hermanos a las escondidas. Nuestra casa tenía un patio trasero muy grande, lo que nos permitía correr y escondernos sin tener que salir a la calle.
Nos podíamos ocultar en cualquier parte de la casa, así que corrí a esconderme detrás del gabinete por lo largo y grande que era. No parecía fácil que me pudiesen encontrar en ese lugar, así que pasaron los minutos y nadie me encontró. De pronto sentí que alguien me tocó el hombro derecho. Volteé hacia ese lado sin ver a nadie, pero aún sentía que alguien se encontraba a un lado de mí. Salí asustada del lugar, ya no quise esconderme más, me fui a mi cuarto sin entender lo que pasaba. Por la noche desperté porque escuché como si alguien estuviese corriendo alrededor del cuarto. Me senté para ver si era mi hermana, pero ella se encontraba dormida. Los pasos continuaron hasta que hubo un momento en que se detuvieron. Miré hacia el espejo y pude ver con un poco de dificultad la imagen de alguien. Parecía que era un niño por su tamaño, pero su cara era horrible. Me puse a gritarle a mi mamá. Ella entró asustada. Me dijo que solamente era una pesadilla. Trató de calmarme sin lograr conseguirlo. Era tanto mi miedo que mi mamá acabó llevándome a dormir a su recámara. A partir de esa noche ya no pude descansar. Casi a diario me despertaba llorando porque había visto algo a través del espejo. Incluso mi madre tomó la decisión de cubrir los espejos con una cobija, pero aún así continué con miedo. Día a día me pasaban cosas perturbadoras. Hubo un momento en que mi madre acudió con un sacerdote. Ella era muy religiosa y pensó que era la mejor solución. Lo que hizo el padre fue rociar agua bendita en toda la casa. Me puso a mí al centro de la sala y también me mojó con el líquido. Dijo unas oraciones mientras ponía su mano sobre mi cabeza. Me dijo que tenía que acercarme más a la iglesia y a los sacramentos. Por unos días pude estar más tranquila. Dormí durante toda la noche. Mi mamá creyó que todo se había solucionado hasta que un día, de nuevo, regresó el niño. Recuerdo que ese día me encontraba paseándome en mi columpio. Mis hermanos estaban jugando también por el patio. Les grité que me empujaran, ya que todavía no sabía cómo mecerme sola. Ellos me ignoraron, prefirieron continuar en sus juegos. De repente sentí que alguien me comenzaba a empujar. Cada vez era con más intensidad. Traté de ver quién era la persona que me estaba paseando, pero no vi a nadie. Me empujaba más fuerte. Fue tanto mi miedo que me aventé del columpio. El golpe fue tan fuerte que tuvieron que llevarme al hospital. Tuve una fractura en el brazo derecho. Los primeros días me quedé en casa, no pude asistir a la escuela porque estaba incapacitada. Hubo momentos en los que mi madre se tenía que ausentar o estaba inmersa en sus ocupaciones. Pero cuando dejaba de ver a mi madre, el miedo me invadía. Comenzaba a gritar desesperada. Mi mamá pensó que tenía algún problema psicológico. Comenzó a llevarme a un terapeuta infantil. Sin embargo, eran casi nulos mis avances. Fui entrando en un estado de desmejoramiento y continuo temor. Lo que nunca le dije a nadie fue que en todo momento veía a ese niño, que trataba de estar cada vez más cerca de mí. Ya no me dejaba en ningún instante. Lo que me daba mucho miedo era ver su rostro. Creo que mi madre entró en un estado de desesperación, ya que ella decía que las personas que creían en brujería y en todas esas cosas no eran creyentes de Dios. No sé quién le daría la recomendación de llevarme con una bruja. Mi mamá así llamaba a todas las personas que practicaban el esoterismo. Fuimos con una mujer que vivía en un lugar apartado, lejos de nuestra casa. Esa persona me acostó en una cama improvisada hecha con una mesa de madera. Me examinó con detenimiento. Comenzó a hacerme una especie de limpia de energía. Con sus manos tocaba cada una de mis extremidades y hacía como que jalaba y expulsaba algo de mi cuerpo. No supe lo que le dijo a mi mamá porque la apartó para hablar con ella. Cuando salimos del lugar me sentí peor. Comencé a tener náuseas y mareos. Comencé a vomitar algo negro. Hubo un momento en que me puse tan mal que ensucié con el vómito mi brazo fracturado, así que fue necesario llevarme de nuevo al hospital para que me cambiaran el yeso. No sé si fue que el espíritu se enojó con lo que me hicieron, que volvió con más intensidad esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía su imagen.
Recuerdo cómo mi mamá se sentía impotente por no poder ayudarme. Escuché por teléfono que le llamó una de sus amigas. Al parecer, le decía que regresara de nuevo con la bruja. Ella le respondió que me había puesto peor, que eso no había funcionado. Mi mamá terminó aceptando. Al otro día me llevó de nuevo con la bruja. Le explicó cómo me había puesto después de lo que me hizo. La mujer le explicó que era cierto lo que ella había pensado. No solo era un alma que se encontraba en este plano, sino que era un ente que me quería dañar. Le dio una serie de recomendaciones para que yo pudiese estar mejor. Entre ellas, una consistía en limpiar cada uno de los espacios de mi habitación y de la casa, rociando un líquido que ella le dio. En cuanto llegamos a la casa, mi madre comenzó a realizar las indicaciones dadas por la mujer. Ella se encontraba en esas labores cuando vio las 2 ramitas que me había traído del panteón. Yo las tenía olvidadas en el armario. Mi madre fue de inmediato conmigo. Me preguntó dónde las había sacado. Le dije que las encontré en el suelo al lado de una tumba. Mi mamá se alteró mucho. Me dijo que no debí traerlos, pero después cambió su postura. Comprendió que yo no sabía lo que era. Mi madre las envolvió en un pañuelo y las metió en una bolsa. Mientras íbamos con la bruja, los puso afuera de la casa en el patio. No sé si tuvo algo que ver con el hecho de que los cambiara de lugar, porque esa noche se escucharon en el patio una serie de gritos. No se comprendía lo que decían, pero se escuchaban enojados. Al día siguiente, mi madre prefirió llevarme con la bruja en vez de que asistiera a clases. Ella llevaba consigo los huesos del difunto. En cuanto llegamos a la casa de la bruja, ella se alteró mucho. Parecía que sabía el contenido de la bolsa. En cuanto mi madre le reveló lo que había sucedido, la mujer le explicó que esa fue la razón por la que sucedieron tantas cosas extrañas, ya que al llevar conmigo los huesos, también me había traído al muerto. En aquel tiempo no alcancé a comprender lo que la mujer le dijo a mi madre. Años más tarde, investigué sobre lo que era la palería. Según la bruja, era una práctica que hacían las personas que se dedicaban a la magia negra, con la finalidad de profanar una tumba y llevarse algún hueso para realizar el rito de levantar al muerto. No cualquier hueso sirve para esta finalidad. Por tal motivo, hay ocasiones en que quedan rezagados los huesos que no sirven para tal finalidad. Mi madre le dijo que al parecer se trataba de un niño, ya que yo lo veía de ese tamaño. Ella le respondió que eso no era seguro. Quizás el espíritu solo tomaba esa forma para confundir a la persona que extrajo el hueso. Lo que era cierto es que estaba molesto. Por eso me sucedieron los accidentes. Ahora era necesario revertir todo lo ocurrido. Mi madre le preguntó si era suficiente con dejar los huesos en el panteón. Ella le respondió de manera tajante que no bastaba con hacer eso. La señora me hizo otro ritual distinto. Nos retiramos del lugar con la idea de que todo estaría mejor. Ese día no me sentí muy bien. Ya no me gustaba ir porque cada vez que iba no lograba sentirme bien. La mujer, al darse cuenta que no hacían efecto cada uno de los rituales que me hacía, cambió de estrategia. Esa última vez que fuimos, recuerdo que me dio a beber un brebaje que sabía muy amargo. No lo quería tomar, pero ella me dijo que si no lo hacía, no sería efectivo el procedimiento. Mi madre asintió para que lo hiciera. En pocos minutos, la bebida comenzó a hacer efecto. Comencé a sentir mucho sueño, tanto que me quedé profundamente dormida. Caí en un sueño en el que se me revelaba la identidad del dueño de esos huesos. No era el de un niño, era el de un hombre joven cuyos restos habían sido profanados. No sé cuánto tiempo estuve en ese trance porque cuando volví en mí, a mi madre se le veía preocupada. Les conté lo que había sucedido durante el sueño. La bruja nos dijo que era necesario llevar los huesos al lugar indicado, donde yo debía depositarlos. Al día siguiente fuimos al cementerio mi madre y yo. Fue triste encontrar el lugar olvidado y en malas condiciones. La lápida estaba quebrada. Se podía ver al interior de la fosa. Por curiosidad, intenté asomarme al fondo de aquel agujero oscuro.
De inmediato, mi madre me tomó del brazo y me lo prohibió. Lo que ella hizo fue lanzar los 2 huesos a través del hoyo. Hizo otra serie de rituales para dar cierre a todo. Antes de irnos de ahí, mi mamá me dijo que me disculpara con el difunto. Eso fue algo que le comentó la bruja. Le pedí perdón al difunto y le prometí que no volvería a hacerlo. Nos retiramos del lugar. Ambos sentimos como si nos quitaran un peso de encima. Al liberarnos por fin de esa maldición, me sentí feliz y, por la cara de mi mamá, creo que ella también. En casa ya no se volvió a hablar de ese asunto. Todos dimos por cerrado el caso. Como era fin de semana, me quedé por más tiempo viendo televisión al lado de mis hermanos. Mi madre se fue a dormir temprano. Seguramente los días anteriores habían sido complicados para todos. Mis hermanos y yo decidimos ver una película y poner un tendido en la sala. Mi hermano me dijo que fuera a la cocina por las palomitas. En cuanto entré, sentí mucho frío. De repente, la temperatura del lugar cambió por completo. Estaba helado, como si estuviese dentro del refrigerador. Al agacharme por un tazón, pude ver a un ser oscuro. Cuando intentó acercarse a mí, grité y tiré el recipiente al piso. De inmediato, mis hermanos y mi madre corrieron hacia mí. Yo solo les apuntaba con el dedo, diciéndoles que ahí estaba. Cuando ellos entraron a la cocina, no vieron nada en absoluto. Me decían que ya podía entrar para que me diera cuenta que no había nadie. Yo ni siquiera hice el intento. Me fui a dormir con mi mamá, pero no pude evitar tener miedo. Esa imagen se quedó grabada en mi mente. Durante la noche comencé a delirar. Mi mamá dice que tuve mucha fiebre. Ella pensaba que era por el susto. Hubo un momento en que fue necesario bañarme porque comencé a convulsionar por la temperatura tan elevada. Me dejaron durante un rato en la tina del baño en el agua tibia. A cada momento me ponían el termómetro para cerciorarse que la fiebre haya bajado. No fue así. Me tuvieron que llevar a urgencias porque las convulsiones regresaban. Sin tomar en cuenta a mi mamá, su amiga llevó a la bruja al hospital. Ella no pudo entrar a verme, ya que me encontraba en terapia intensiva. Sin embargo, desde ese lugar, mi mamá me dijo que ella comenzó a hacer un ritual a discreción. Mi mamá dijo que nunca supo qué pasó en verdad, pero en ese momento en que la mujer comenzó a mover sus labios como signo de que estaba orando, una ráfaga de aire pasó entre ellas. Fue únicamente un instante en el que ella sintió mucho frío. Se miraron sorprendidas. Poco a poco me fui recuperando hasta que salí del hospital por mi propio pie. Lo que la bruja le dijo a mi madre fue que los huesos del difunto fueron usados para un ritual de magia negra. Al traerme alguno de ellos, fue un canal de comunicación entre el maleficio que hicieron a otras personas y yo. Cuando ella trató de romper ese hechizo, lo único que consiguió fue enfurecer al ente que formó parte de ese ritual. Al parecer, esa energía se marchó a cumplir los designios de quien lo había invocado. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.